Buen día, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 de la materia de cirugía. Nosotros les hablaremos sobre el tema de tumores benignos y malignos de mama. Nuestro equipo está conformado por Hola, Claro Vázquez Quitzia Gabriela. Belén Estrada Esquivel. Ibar Antonio González Álvarez. Y Paola Tsiri Pérez Padilla. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre tumores benignos y malignos de mama. Dividiremos la agenda en los dos principales temas. Que serán los aspectos quirúrgicos de las enfermedades benignas de la mama y en el segundo gran tema que es cáncer de mama. Bueno, dentro del primer tema, que son los aspectos quirúrgicos de las enfermedades benignas de la mama, tenemos que comprenden una amplia gama de entidades clínicas y patológicas. Esto es importante porque los cirujanos requieren un conocimiento profundo de estos trastornos para brindar explicaciones claras a las mujeres afectadas, instituir el tratamiento apropiado y evitar un seguimiento innecesario a largo plazo, así como para dar el tratamiento más oportuno y abaratar el sector salud. Entonces, para nuestra plática de hoy vamos a manejar tres principales enfermedades benignas, que son la ginecomastia, los fibroadenomas y la mastitis con inversión de pezón. Para empezar vamos a hablar un poco de la ginecomastia. El término ginecomastia se refiere al crecimiento de las mamas en varones. Suele ocurrir una ginecomastia fisiológica durante 3 fases de la vida: el periodo neonatal, la adolescencia y el envejecimiento. El exceso de estrógeno circulante en relación con la testosterona circulante es un fenómeno que comparten estas 3 fases de la vida. Entonces, en la primera, en la ginecomastia neonatal, tenemos claro que se debe a la acción de los estrógenos placentarios en los tejidos mamarios neonatales. Después, en la adolescencia, se atribuye un exceso de estradiol relacionado con la testosterona, y con el envejecimiento disminuyen las concentraciones circulantes de testosterona, lo que ocasiona un hiperestrogenismo relativo, causa de la tercera fase. En la ginecomastia, las estructuras ductales de la mama crecen, se alargan y se ramifican, con un incremento concomitante del epitelio. El padecimiento suele ser unilateral en la pubertad y por lo general ocurre entre los 12 y 15 años de edad. En contraste, la ginecomastia de la senectud suele ser bilateral. Para establecer un diagnóstico de ginecomastia en varones no obesos, es necesaria la presencia de un tejido mamario de cuando menos 2 centímetros de diámetro. Para esto, la mamografía y la ecografía se utilizan. Así nos ayudan a diferenciar los tejidos mamarios. Las masas dominantes o áreas de dureza, irregularidad y asimetría sugieren la posibilidad de cáncer de mama, en particular en varones de mayor edad. La ginecomastia no suele predisponer la mama masculina a cáncer. Sin embargo, y como ejemplo, tenemos el hipoandrogénico síndrome de Klinefelter, en el que la ginecomastia suele ser evidente. Se acompaña de un riesgo mayor de cáncer de mama. Este sería uno de los pocos casos en el que sí se pueda predisponer la mama masculina a cáncer. Dentro de la clasificación, tenemos que la ginecomastia se clasifica con base en el grado de crecimiento mamario, la posición del pezón con referencia al pliegue inframamario y el grado de ptosis mamaria y redundancia de la piel. Entonces tenemos aquí 4 grados principales. El grado 1, que es un crecimiento mamario leve sin redundancia de la piel. El grado 2A, que es el crecimiento mamario moderado sin redundancia de la piel. El grado 2B, el crecimiento mamario moderado con redundancia de la piel. Y el grado 3,
que es el crecimiento mamario marcado con redundancia de la piel y ptosis de la mama. Ahora, pasando a los mecanismos fisiopatológicos de la ginecomastia, tenemos que principalmente se deben a estados con exceso de estrógeno, como lo habíamos mencionado en las 3 fases previas. Por ende, también se puede dar por estados con deficiencia de andrógeno, que es su contrarregulador, también por causas farmacológicas e incluso causas idiopáticas. Dentro de la primera causa, el exceso de estrógenos se debe a un incremento de la secreción de estradiol, ya sea por los testículos o por tumores no testiculares, también por alteraciones nutricionales, como la supresión de proteínas y grasas, trastornos endocrinos como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, e incluso una hepatopatía, como la cirrosis no alcohólica y la alcohólica. La ginecomastia por realimentación, la segunda causa, se relaciona con la reanudación de la secreción hipofisaria de gonadotropinas después de la supresión de la hipófisis. La deficiencia de andrógenos puede ocasionar ginecomastia. Junto con una disminución de las concentraciones circulantes de testosterona, se observa un incremento del valor de globulina de unión de testosterona circulante, que causa una reducción de la testosterona libre. Esta ginecomastia del envejecimiento suele ocurrir en varones de 50 a 70 años de edad. Ahora, los estados con hipoandrogenismo pueden ser resultado de la insuficiencia testicular primaria o secundaria. Y aquí retomamos el ejemplo del síndrome de Klinefelter, que es un ejemplo de insuficiencia testicular primaria, que se manifiesta con ginecomastia, hipogonadismo hipergonadotrópico y azoospermia. La insuficiencia testicular secundaria puede resultar de traumatismos, orquitis y criptorquidia. Sin considerar la causa, incluso la insuficiencia renal puede conducirnos a la ginecomastia. Dentro de las causas farmacológicas de ginecomastia, incluimos fármacos con actividad estrogénica, como los estrógenos, los esteroides anabólicos, y también contamos con los que intensifican la producción de estrógeno, como la gonadotropina crónica humana. Asimismo, suelen relacionarse mecanismos que inhiben la acción o la síntesis de testosterona, como el ketoconazol, la espironolactona, los fármacos antineoplásicos y el diazepam. Los fármacos como la reserpina, la teofilina, antidepresivos tricíclicos y la furosemina inducen ginecomastia por mecanismos idiopáticos. Cuando la ginecomastia se debe a deficiencia de andrógenos, la administración de testosterona puede causar su regresión. Cuando su origen es farmacológico, entonces se suspende el tratamiento de ser posible. Cuando la ginecomastia es progresiva y no responde a otros tratamientos, se considera la cirugía. Entonces, las técnicas incluyen excisión local, liposucción y mastectomía subcutánea. También se menciona que la ginecomastia puberal es la que parte por la regresión de la testosterona. Entonces, regresa espontáneamente en la mayoría de los casos. La resección quirúrgica está indicada cuando la ginecomastia genera problemas psicológicos graves, cuando la mama alcanza un tamaño importante y empieza a crear problemas estéticos, si se sospecha de malignidad en el menor de los casos y si persiste por más de 2 años. Como dato es que los intentos para revertir la ginecomastia con danazol han tenido éxito, pero los efectos colaterales androgénicos del fármaco son considerables. También se menciona un tratamiento básico para la ginecomastia, que es el tamoxifeno, de 10 a 20 miligramos por día, hasta ver resultados. Después, pasando de la ginecomastia, vamos a empezar con los fibroadenomas. Los fibroadenomas son tumores sólidos benignos compuestos por elementos epiteliales y estromales. El fibroadenoma es el segundo tumor más frecuente en la mama, después del carcinoma, y es el más prevalente en mujeres de 30 años. A diferencia de los quistes, los fibroadenomas aparecen con más frecuencia al final de la segunda década y en los primeros años de vida fértil. Los fibroadenomas casi nunca se presentan como masas nuevas en mujeres mayores de 40 o 50 años. Clínicamente, aparecen como masas firmes, sencillas de mover y pueden aumentar de tamaño a lo largo de unos meses. Se deslizan fácilmente bajo los dedos del examinador y pueden ser lobulados o de contorno liso. Los fibroadenomas son claramente tumores benignos.
aunque es posible que se desarrolle una neoplasia en los elementos epiteliales de su interior. Se distinguen dos tipos de fibroadenoma. El fibroadenoma gigante es un término descriptivo aplicado a fibroadenomas que alcanzan un tamaño inusualmente grande, habitualmente mayores a 5 centímetros. El término fibroadenoma juvenil significa fibroadenomas grandes ocasionales que se producen en adolescentes y al inicio de la vida adulta. E histológicamente es más celular que el fibroadenoma habitual. Entonces, para los fibroadenomas, tenemos que casi todos los fibroadenomas desaparecen en forma espontánea y tal vez no se diagnostiquen, por lo que una conducta más conservadora resulta razonable en estos casos. Ahora es importante que el examen sea cuidadoso y generalmente cuando hay un fibroadenoma de tamaño importante se realiza mediante una ecografía con biopsia con aguja gruesa y nos dará un diagnóstico preciso. La ecografía puede relevar características específicas patognomónicas del fibroadenoma. Ahora, se menciona que en mujeres jóvenes, es decir, menores a 25 años, en la que el riesgo de cáncer de mama es muy bajo, se menciona que tal vez no sea tan necesaria una biopsia con aguja gruesa, ya que es un procedimiento un tanto invasivo. En pacientes en las que se realiza la biopsia, se les asesora sobre los resultados de la ecografía y la biopsia, y es posible evitar la decisión quirúrgica del fibroadenoma, si se nota que no tiene malignidad. Dentro de los tratamientos de elección, tenemos que la crioablación y la biopsia guiada con ecografía asistida con vacío son tratamientos apropiados para los fibroadenomas mamarios, en particular los pequeños, de menos de 3 centímetros. Las lesiones más grandes a menudo se tratan todavía por escisión. En el seguimiento a corto plazo, un porcentaje significativo de los fibroadenomas se reduce y deja de ser palpable. Sin embargo, muchos permanecen palpables, sobre todo los mayores de 2 centímetros. Por lo tanto, es necesario asesorar a las mujeres sobre el tratamiento, que incluye extirpación quirúrgica, crioablación, biopsia asistida por vacío y observación. Finalmente, tenemos a la mastitis y la inversión del pezón. La mastitis es una afección frecuente en mujeres que administran la lactancia. Las estimaciones de su incidencia en estudios varían del 3 al 20%. Una definición práctica de un caso de mastitis es un proceso infeccioso de la mama caracterizado por fiebre alta, eritema localizado, dolor, induración y calor palpable en el área. La mastitis es una inflamación de la mama, puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. Las mujeres con mastitis suelen presentar fiebre súbita y síntomas similares a los de la gripe. El diagnóstico inicial de la mastitis es clínico, basado en la historia clínica y el examen físico. La bacteria más común que causa mastitis infecciosa es Staphylococcus aureus. El tratamiento de la mastitis incluye con mayor frecuencia la terapia con antibióticos, aunque faltan pruebas que apoyen o refuten su eficacia para el tratamiento de la mastitis de la lactancia de la rutina. Ahora, el absceso mamario es la complicación más común de la mastitis y es aquí cuando entra el tratamiento quirúrgico. Generalmente se va a realizar en estos casos en el que las masas dolorosas y sensibles atrás del complejo pezón-areola se necesitan aspirar con una aguja número 21 unida a una jeringa de 10 milímetros. Cualquier líquido obtenido se obtiene y se envía para cultivo en un medio de transporte apropiado para detectar principalmente microorganismos anaerobios. Cuando no se observa pus, se inicia la administración de metronidazol y dicloxacilina, en tanto se esperan los resultados del cultivo. Luego los antibióticos se continúan con base en las pruebas de sensibilidad. Muchos casos responden de manera satisfactoria a los antibióticos solos, pero cuando existe una cantidad considerable de material purulento, se realiza una aspiración repetida guiada por ecografía. Al final, es necesario el tratamiento quirúrgico en un porcentaje de casos. A diferencia de los abscesos puerperales, un absceso subareolar casi siempre es unilocular y a menudo se relaciona con un sistema ductal. La ecografía permite delimitar su extensión con exactitud.
En los casos que culminan en una cirugía, el cirujano puede realizar un drenaje simple o tener en mente una intervención definitiva en caso de recurrencia. En una mujer en edad reproductiva, se prefiere el drenaje simple, pero la infección suele recurrir en presencia de una infección anaerobia. El absceso recidivante con fístula es un problema difícil y muy constante. Con anterioridad, el tratamiento recomendado para una fístula periductal era la abertura del trayecto fistuloso para permitir que se formara tejido de granulación. Esta estrategia todavía puede usarse, sobre todo si la fístula es recidivante después de intentos previos de fistulectomía. Sin embargo, ahora el tratamiento quirúrgico inicial preferido es la fistulectomía y cierre primario con cobertura antibiótica. La excisión de todos los conductos mayores es una alternativa, según las circunstancias. La operación de elección, cuando un absceso periareolar localizado recurre en el sitio previo y muestra una fístula, es una fistulectomía, y se acompaña de complicaciones mínimas y de un grado alto de éxito. Sin embargo, el procedimiento de preferencia es la excisión total del conducto si la septicemia subareolar es difusa en lugares de localizarse en un segmento o si se presenta más de una fístula. La primera circunstancia se observa en mujeres jóvenes con metaplasia escamosa de un conducto aislado, en tanto que la última ocurre en mujeres de mayor edad con múltiples conductos ectásicos. Sin embargo, la edad no siempre es una guía segura, y el procedimiento inicial preferido para la septicemia localizada es la extirpación de la fístula sin considerar la edad. La antibiótico-terapia es útil cuando la infección recurre tras la extirpación de la fístula y se recomienda un curso de 2 a 4 semanas antes de la excisión total del conducto. Finalmente, en la inversión del pezón, esta es una patología en la que más mujeres solicitan que se corrija la inversión congénita del pezón que las que lo solicitan la corrección de una inversión de pezón secundaria a una ectasia ductal. Aunque los resultados suelen ser satisfactorios, quienes buscan la corrección por razones estéticas siempre deben conocer las complicaciones quirúrgicas, que incluyen alteración de la sensibilidad y necrosis del pezón. También existe la posibilidad de una fibrosis postoperatoria con retracción del pezón, puesto que la inversión del pezón se debe al acortamiento de los conductos subareolales, es necesario cortarlos por completo para lograr la corrección permanente del trastorno. Ahora, dando pie al segundo tema de la agenda, tenemos que hablar sobre el cáncer de mama. Según la guía de práctica clínica, como definición, tenemos que el cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio, de los conductos o lobulillos mamarios, y que tiene la capacidad de diseminarse. Bueno, compañeros, les recuerdo mi nombre es Kitsia, entonces vamos a continuar con la epidemiología del cáncer de mama. Como sabemos, es una patología común, ya que causa la muerte a más de 268,000 mujeres al año. Y bueno, la principal causa de muerte por cáncer en mujeres es de 20 a 59 años. El 29% de todos los cánceres que en general le dan a las mujeres es cáncer de mama. En México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Se diagnostica cáncer de mama invasivo a 268,600 mujeres al año y cáncer in situ a 62,930 mujeres al año. Y como vemos, pues es más común que se diagnostique el cáncer de mama invasivo que el in situ, y esto pues tiene que ver con el diagnóstico que todavía no es oportuno. Y pues causa 42,260 muertes en el mundo y en México 7,257 muertes. Bueno, entonces los factores de riesgo se menciona que se pueden como dividir en dos, que es la exposición a estrógenos y que no hay exposición a estrógenos. Hablando de exposición a estrógenos, es un aumento de los ciclos menstruales, menarquía precoz, nulliparidad, menopausia tardía y tratamiento hormonal posmenopáusico. Como podemos ver, todo lo que aumente el tiempo que la mujer esté expuesta a los estrógenos es un factor de riesgo. Y bueno, entonces lo que sería no relacionado con exposición a estrógenos sería edad mayor al primer parto del producto vivo. Esto quiere decir que mientras más grande tengas un bebé que nazca, más riesgo tienes de tener cáncer. También se han hecho estudios relacionados con la obesidad, la radiación,
el consumo de alcohol y alimentos gasos en grasa, ya que esto estimula la producción de también pues de estrógeno, los alimentos altos en grasa. La siguiente, por favor. Bueno, entonces hay algunas tablas con las cuales podemos calcular los riesgos para desarrollar cáncer de mama. Este es el más significativo, que es el modelo de Gale. Bueno, aquí podemos ver que se divide como en diferentes puntos y en el lado derecho nos va diciendo cuánto riesgo relativo tiene. Por ejemplo, como les comentaba, una edad de la primera menstruación temprana menor a los 14 años, pues es un riesgo, pero pues ya menor a 12 o menor a 9, mientras más pequeña tengas la exposición a estrógenos, más riesgo tienes de desarrollar cáncer de mama. También otro importante sería que ya tengas como varios antecedentes de enfermedades benignas, de la mama en una edad menor a 50 años. Otra cosa que se toma en cuenta es el número de biopsias y bueno, lo mismo, pero que ya sea menor a 50 años o mayor a 50 años. La edad del primer nacimiento vivo, como les comentaba, también tiene que ver con la edad y con el número de familiares en primer grado con antecedentes de cáncer de mama. Esto es el riesgo como más importante. Bueno, uno de los más importantes, que mientras más familiares de primer grado tengas, es un poco más probable que tengas cáncer de mama. Se aumenta mucho el riesgo relativo, hasta 5.78. Bueno, entonces también tenemos los que son como de 25 a 29 años, también lo mismo, de riesgo de familiares que hayan tenido cáncer de mama, y mayor a 30 años, lo mismo. Entonces, con esta tabla, pues ya podemos tener una idea del riesgo que podría tener la paciente. Bueno, otra cosa muy importante son las mutaciones, ya que aunque el total de cáncer que dan las mujeres es muy bajo por mutaciones, como lo ponemos aquí es del 5%, es muy importante, ya que al presentar alguna de estas mutaciones es muy probable que desarrolles el cáncer. Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo un poco. Los más importantes, como lo sabemos, es el BRCA1 y el BRCA2. Entonces, del lado derecho les puse una tabla para que vean lo que les decía, de que es muy, muy bajo el riesgo bueno, muy bajo el porcentaje de las personas que tienen mutaciones. Por lo general es cáncer de mama esporádico, que es hasta el 75%, familiar del 30%, y pues el hereditario del 5 al 10%. Aquí les puse igual pues algunos de los genes, los más importantes, como les decía, es BRCA1 y BRCA2. Les subrayé el BRCA2 porque es el que más, con esta mutación, demostrándose esa mutación, tiene un riesgo muy alto de que desarrolles cáncer de mama, hasta un 85%. El BRCA1 pues es un poco más bajo, hasta el 45%. Hay otros síndromes que ya son un poco más raros, como el P53, que es el síndrome de Li-Fraumeni, y el síndrome de Peutz-Jeghers y el de Cohen. O sea, esos son más raros, es menor al 1%. Y el otro 20% son causas desconocidas, no se sabe exactamente por qué se dan. Entonces, pues estas mutaciones, al momento de identificarlas y al hacer al tener una asesoría con genética, es muy importante pues tomar acciones, ya que como les comentaba, sobre todo el BRCA2 es el que más te predispone a tener este cáncer de mama. Y lo que se ha venido haciendo ya hace algún tiempo es la prevención. La prevención consiste en mastectomía reductora de riesgo y reconstrucción, ovario-salpingectomía reductora de riesgo, vigilancia intensiva para cáncer de mama y ovario, y quimioprevención. Antes de realizar cualquiera de estos procedimientos es muy importante informar a la paciente de todos los riesgos, pero por lo general se toma la decisión, ya que es una gran prevención, y ya que, como les comentaba hace rato, muchas veces los cánceres se diagnostican cuando ya están en una etapa invasiva. Pues es una manera de evitarlo, pero hay que informar bien a los pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba hace rato, lo que te predispone
es la exposición a los estrógenos. Entonces, factores protectores serían poca exposición a los estrógenos, que la primera menstruación sea en una edad más grande, que tengas hijos más joven. Mientras más embarazos tengas, pues menos vas a estar expuesta igual a los estrógenos. Bueno, aquí como comenta, menos ciclos menstruales. El ejercicio, una mujer activa y que esté en su peso adecuado, va a ser un factor protector. También lo que les comentaba hace rato de que el embarazo lo que provoca es que se diferencie bien el epitelio mamario. Entonces, al final del embarazo es cuando se termina de diferenciar todos los conductos y pues eso también es un factor protector. Y también alimentación balanceada en fibra y baja en grasas animales, por lo que les comentaba igual de que puede predisponer a estar más en, pues aumentar el rango de estrógenos relacionado con el consumo de grasa animal y de todos los nuevos como comida que le dan a los animales. Entonces se ha demostrado que mucho alimento de origen animal puede predisponer a un aumento en cáncer de mama. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la detección oportuna? Se dicen las guías que lo mejor es empezar con la autoexploración de mamas a partir de los 20 años, al menos una vez al mes. Han salido muchas campañas, como en la imagen que les puse abajo, para que tú misma puedas explorarte y en caso de que encuentres algo que no sea normal, puedes consultar al médico. Esto es muy recomendable ya que se dice que la mujer es la que mejor conoce su cuerpo o la mama, entonces en algún cambio que tú te puedas detectar, pues sería importante que lo comentaras con tu médico. Entonces, esto es lo primero que se recomienda a partir de los 20 años. Posteriormente, a partir de los 30 años, puedes realizar una exploración clínica de mama y o también en caso de que tengas alguna o de que se tenga alguna otra cosa diferente, también está bien la exploración clínica de mamas. La siguiente, por favor. Bueno, pues lo más importante es la mamografía. Se hace en estas edades ya que el índice de detección de cáncer es el más grande, es en mayores de 50 años. Esto ha reducido la mortalidad hasta en un 25%. Y se va a hacer una detección bianual de cáncer, una mamografía cada 2 años hasta los 74 años. Mientras más añosa sea la paciente, reduce muchísimo el riesgo de incidencia de cáncer de mama. Entonces se recomienda hasta los 74 años y luego puede ser una vez al año si tiene factores de riesgo o ya no es necesario. También, bueno, las mujeres de 40 años se lo tienen que hacer anual. El riesgo es de 20 al 25%. Bueno, también, bueno, las mujeres de 40 años se lo tienen que hacer anual, las que tienen alguna predisposición, como les comentaba. También de que sea el riesgo mayor al 20 al 25%, como en la tabla que les comenté hace rato, que esos riesgos relativos se calcula por unas fórmulas y sale del 25%. También que se tenga alguna mutación en el BRCA, se tiene que hacer lo antes posible. Algún familiar portador del BRCA. También se comenta que se tiene que hacer en mujeres jóvenes la mamografía que hayan estado sometidas a radiación torácica entre los 10 y los 30 años. Otros síndromes que les comentaba que son muy raros, que causan menos del 1% del cáncer, es el síndrome de Li-Fraumeni, Cowden, Van Ayan y Riley Rubalcaba. Entonces, en estas situaciones es recomendado hacer la mamografía antes de los 50 años. Si no se tiene ningún factor de riesgo, pues lo más recomendable es a los 50 años y una detección bianual. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo va a evolucionar o cómo se espera que evolucione el cáncer de mama? Como les comentaba, el 62% se diagnostica in situ y esta tasa de supervivencia a los 5 años de mujeres es del 99%. Entonces, si el cáncer se detecta in situ, es muy alta la probabilidad de que la mujer tenga una buena evolución. Con respecto a la diseminación en los ganglios regionales, si se detecta en esta fase, la tasa de supervivencia a 5 años es del 85%.
Y bueno, ya cuando se diagnostica en el 6% de las mujeres un cáncer metastásico, cuando se hace el primer diagnóstico o por primera vez, la tasa de supervivencia disminuye muchísimo y depende de qué tanta invasividad tenga. Y la supervivencia a 5 años es del 27%. Por eso la importancia de una detección temprana del cáncer. La siguiente, por favor. Bueno, esta gráfica me pareció interesante, ya que se hizo un examen entre 1805 y 1933 de 250 casos de mujeres que no fueron tratadas por cáncer de mama, y la supervivencia natural, que era un hospital que era de caridad. Entonces estas mujeres no tenían ningún trato, ningún diagnóstico y nada. Entonces la supervivencia sin tratamiento de estas 250 mujeres fue de 2.7 años en promedio. La tasa de supervivencia a 5 años fue del 18%, a 10 años del 3.6% y a los 15 años del 0.8%. La mayor supervivencia del cáncer fue de la última mujer que falleció, fue de 19 años en evolución el cáncer, y todas presentaron ulceración y todas presentaron complicaciones. Entonces aquí es como la evolución natural que tiene el cáncer, que no se diagnostica ni se trata. Bueno, entonces lo vamos a dividir en 3, en el cáncer de mama primario, en el cáncer de mama ya diseminado y el metastásico, bueno, diseminado a ganglios linfáticos. Entonces, ¿cuáles son los cambios que vamos a esperar? En todos los cánceres mamarios primarios, o bueno, la mayoría, 86%, una fibrosis productiva del tejido epitelial y estromal. También vamos a tener acortamiento de los ligamentos de Cooper. Esto explica la retracción del tejido o del pezón, ya que esta fibrosis productiva empieza a retraer el tejido y también empieza a producir acortamiento del ligamento. Entonces, esta es como la explicación. Hay una alteración del drenaje de líquido linfático, es por eso que hay edema y se produce una piel de naranja deshidratada. Bueno, una vez que haya invasión de las células a la piel, es cuando se produce la ulceración. El 20% de la ocurrencia es local, el 75% de la ocurrencia, lo que les comentaba que es como el más alto, es distancia, y el 20% es local, regional, a distancia, que está como en las 3 fases. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico a tiempo, lo mismo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una imagen de las explicaciones que les daba, que es el tumor, la retracción, el hundimiento del pezón, producción de secreción, enrojecimiento, que tiene que ver con la ulceración, y esta es como una etapa ya avanzada, ya que las células invaden el tejido epitelial, y pues otros cambios en la piel, como la piel de naranja. Bueno, la diseminación a ganglios linfáticos, va a haber diseminación celular por la red linfática regional axilar. Se comenta que los cambios que se pueden observar van a ser ganglios que van a estar firmes o duros, y bueno, muchas veces estos ganglios, por la misma proliferación, se empiezan a adherir entre sí y van a formar conglomeraciones. Entonces, si ya está muy diseminado en los ganglios linfáticos, se pueden sentir masas a lo largo de la axila. También en casos más avanzados puede haber fijación de estos ganglios a la axila o al tórax, y esto va a causar retracción de la piel. El 95% de las muertes es por metástasis a distancia, y el 75% de riesgo de recurrencia con ganglios positivos. O sea, una vez que tienes tú ganglios positivos que se te detectaron, tienes el 75% de riesgo de que vuelva a regresar el cáncer si no hay un tratamiento adecuado. Bueno, entonces aquí les puse los niveles axilares de los ganglios y cómo se miden. Los vamos a dividir en 3 niveles, que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, del lado derecho les puse como una imagen con las diferentes áreas de colores para que fuera como más fácil identificarlos. El nivel 1 van a ser la parte, se comenta que es la parte inferior, que van a ser los ganglios linfáticos axilares, que van a estar en el pectoral. Y esos van a ser los primeros ganglios que se van a ver afectados por las células cancerígenas. El segundo nivel tiene que ver con los ganglios mediales o un poco más medios superiores. Son los ganglios linfáticos axilares del grupo central, y se van a dividir en
en los ganglios linfáticos axilares superiores y los ganglios linfáticos axilares inferiores o subescapulares. Y el tercer nivel, que sería como nivel N3, por así decirlo, serían ya los más distantes, que serían los ganglios supraclaviculares, los subclaviculares y los ganglios linfáticos axilares, pero del grupo externo. Entonces, esta va a ser la forma en que se va como a estratificar según los ganglios, si son como los más cercanos al tumor o si son los más alejados. Por lo general, un nivel N3, que ya están, que son los más alejados, tienen un peor pronóstico. Bueno, y por último vamos a comentar la metástasis a distancia. ¿Por qué se da la metástasis a distancia? Se da cuando hay ya una neovascularización del cáncer y esto va a causar diseminación. Bueno, depende de cómo se disemine, vamos a tener como la metástasis, por ejemplo, una diseminación hacia, hacia el área pulmonar, que serían pues la circulación pulmonar a través de las venas axilares e intercostales, pues va a dar una metástasis a pulmón, que es pues una de las más comunes. Bueno, la segunda es la diseminación vertebral. ¿Cómo se va a diseminar? A través del plexo venoso de Baston. Y bueno, se dice que hay una metástasis a distancia cuando hay 27 duplicaciones celulares o que, bueno, aumenta muchísimo el riesgo cuando el tumor es mayor a 5 centímetros. Es que hay como que un pronóstico de que puede haber metástasis a distancia. Y bueno, hay unos cánceres, como por ejemplo los que son de receptores de estrógenos positivos, que son mutaciones en HER2, en PR y en ER, que pueden mantener un perfil bajo de latencia y regresar o, bueno, causar metástasis hasta 30 años después, o sea, muchísimo tiempo después. Entonces, siempre hay que estar como en revisiones. Y bueno, del lado derecho les puse una tabla que encontré que es de patrón de metástasis a distancia y aquí nos dice como cuál es el más común. Entonces tenemos la pulmonar, sistema nervioso central, al hígado y al hueso, que son como las más comunes. Por ejemplo, del pulmonar tenemos hasta el 40% y en un subtipo triple negativo. ¿A esto qué se refiere? A las mutaciones. O sea, si tenemos unas o sea, las 3 mutaciones que les comenté negativas, tenemos un 40% bueno, de patrón de que es la metástasis se da en pulmón o en el estudio se encontró ese patrón. Y si no tenemos un subtipo no triple negativo, o sea, que algún receptor de estrógeno haya salido positivo en la mutación, un 20%, el sistema nervioso central en el subtipo triple negativo, o sea, que no tenga que ver con ninguna mutación, del 30%, y en el que tiene que ver con alguna mutación, el 10%, del hígado 20 y 30%, es un poquito más común en las que tienen una mutación, y en el hueso el 10% en las que son triple negativo, que no tienen ninguna mutación, y hasta el 40% si se tiene alguna mutación. Entonces, eso es respecto a la metástasis a distancia y las mutaciones. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con la histopatología del cáncer de mama, principalmente abordando lo que son el carcinoma in situ y el carcinoma lobulillar. La siguiente, por favor. Primeramente hay que entender lo que es un carcinoma in situ. Broders nos decía que el carcinoma in situ de mama es aquel en el cual las células tumorales no nos van a invadir al estroma circundante, es decir, va a estar las células completamente circunscritas a lo que son tanto ductos como lobulillos. Sin embargo, para que nosotros podamos diagnosticar lo que es un carcinoma in situ, es necesario que evaluemos diversos cortes. No podemos solamente decir tiene un carcinoma in situ con una sola muestra. Es necesario que evaluemos varias. ¿Para qué? Para que logremos descartar por completo la invasión en algunas otras zonas. Algo también importante mencionar aquí es que el carcinoma in situ, antes de que se estableciera la mamografía como una importante herramienta diagnóstica, solamente se encontraba en menos del 6% de los pacientes. Sin embargo, ya que se adoptó a la mamografía como una herramienta diagnóstica sumamente esencial, podemos decir que hasta ha aumentado 14 veces la incidencia de este tipo de cáncer. La siguiente, por favor.
Bueno, antes de que abordemos cada uno de los subtipos en específico del carcinoma de mama, hay que entender algunos conceptos. Hay que entender lo que es una enfermedad multicéntrica y una enfermedad multifocal. En el caso de la enfermedad multicéntrica, nos referimos a que tenemos un segundo tumor por fuera del cuadrante del tumor primario o bien un segundo tumor que se encuentra a más de 4 centímetros de lo que es el tumor primario. Así como podemos ver en la ilustración que pueden ver de su lado izquierdo, tenemos un tumor en el cuadrante superior interno y un tumor en el cuadrante inferior interno. Sin embargo, podemos notar que ambos se encuentran en diferentes cuadrantes, por lo tanto decimos que es una enfermedad multicéntrica. Por otra parte, para una enfermedad multifocal, decimos que es aquella donde tenemos la ocurrencia de un mismo cáncer, es decir, tenemos un tumor secundario en el mismo cuadrante donde se encuentra el tumor primario. O bien, este segundo tumor se va a encontrar a menos de 4 centímetros de donde se encuentra el primero. En este caso es importante mencionar este tipo de conceptos, puesto que las dos variedades que tenemos de cáncer de mama, lo que es un carcinoma in situ lobulillar y un carcinoma ductal lobulillar, cada uno de estos tiene diferentes porcentajes respecto a si es una enfermedad multicéntrica o una enfermedad multifocal. Se menciona que el carcinoma lobulillar se presenta en hasta 60-90% de forma multicéntrica y además se considera que un 50-70% de los casos es bilateral. Por otra parte, el carcinoma ductal in situ, un 40 o un 80% de los casos se presenta como una enfermedad multicéntrica y respecto a su bilateralidad se presenta hasta en un 10 a 20% de los casos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente de cada uno de los tipos. Primeramente hablaremos del carcinoma lobulillar in situ o LCIS por sus siglas en inglés. En este caso es un carcinoma que tiene como origen, como su nombre lo dice, los lobulillos mamarios. Sin embargo, tiene una gran peculiaridad y es que solamente este tipo de carcinoma se presenta en lo que son mamas femeninas, es decir, los pacientes masculinos no presentan este tipo de carcinoma. Respecto a su morfología, se menciona que el crecimiento de las células lo que va a ocasionar es una distensión e incluso nos puede llegar a deformar hasta cierto punto las unidades lobulillares. Sin embargo, lo más común es que mantenga la arquitectura de estos componentes de la glándula mamaria. Respecto a sus características de las células, se menciona que estas van a tener núcleos mucoides citoplasmáticos. También es importante mencionar que al momento de que nosotros hacemos una mamografía, generalmente evaluamos si la paciente tiene o no calcificaciones. En el caso de que la paciente tenga un carcinoma lobulillar in situ, las calcificaciones que se pueden encontrar en estos estudios no van a ser relacionadas con el propio cáncer, sino que se van a presentar en tejidos adyacentes. También algo muy peculiar es que la edad promedio de presentación de este tipo de cáncer es aproximadamente a los 45 años de edad, lo cual nos daría a entender que se presenta aproximadamente entre 15 a 20 años antes de lo que se presentaría un carcinoma invasivo. Es una variedad clínica que se presenta con mucho mayor frecuencia en mujeres de la raza caucásica y también nos constituye un gran factor respecto a su progresión a cáncer invasivo, puesto que del 25 al 35% de los casos logran evolucionar a esta variedad clínica. La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos al carcinoma ductal in situ, o DCIS por sus siglas en inglés. Esta variedad clínica va a predominar en mujeres, sin embargo, se presenta hasta en un 5% de los pacientes masculinos que son afectados por cáncer de mama. Se menciona que al igual que el carcinoma lobulillar, también tienen una alta progresión a cáncer invasivo, sin embargo, en el caso del carcinoma ductal se presenta de forma ipsilateral. Respecto a sus características morfológicas, en estadios sumamente tempranos no tenemos alguna peculiaridad histológica que nos haga sospechar en esta variedad clínica. Sin embargo, cuando ya tenemos etapas un poquito más avanzadas, ahora sí ya podemos apreciar diversas peculiaridades. Principalmente podemos apreciar lo que son hipercromasia en las células. Estas también logran perder la polaridad en la cual pues, se encuentran dispuestas para mantener la arquitectura de los ductos mamarios.
y también se va a caracterizar porque presentan un patrón de crecimiento sólido. ¿A qué me refiero con esto? A que poco a poco van a ir proliferando las células. Sin embargo, se van a caracterizar porque respecto a su proliferación van a comenzar a ocluir la luz de cada uno de los ductos, de forma que van a comenzar, una, a deformarlo y dos, van a favorecer que las células tumorales pues logren invadir otros tejidos adyacentes. En este caso, al momento de que también tienen esta proliferación en patrón de crecimiento sólido, van a ir comenzando a comprometer el riego sanguíneo de cada una de las células. Por lo tanto, es también sumamente común que apreciemos zonas de necrosis en donde se encuentra pues, este tipo de tumores. Algo también muy importante por mencionar aquí es que al momento de que nosotros hacemos la mamografía, aquí sí podemos tomar en cuenta las calcificaciones que se presentan. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar depósitos de calcio en el área de la necrosis que pues tiene este tipo de tumores. Además, también podemos encontrar, así como lo pueden ver en las imágenes que pueden encontrar en la parte superior del lado izquierdo, vamos a poder ver una mamografía en la cual logramos ver una línea de color blanco. Esta línea de color blanco nos representa una calcificación lineal, las cuales son sumamente características en una mamografía de una paciente que pueda tener un carcinoma ductal in situ. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es una pequeña esquematización de más o menos cómo es que se ve un cáncer de mama en estadio 0, lo que es un carcinoma in situ. En la parte superior podemos ver lo que es un carcinoma ductal. Podemos ver que pues un ducto normal pues tiene sus células muy bien acomodadas y se respeta la arquitectura y la disposición de las mismas. Sin embargo, en el carcinoma ductal, como les mencionaba, tenemos un patrón de crecimiento sólido, lo cual nos referíamos a que la proliferación de las células nos condiciona a que poco a poco se vaya obliterando la luz del propio conducto y por consiguiente se vaya deformando. En la parte inferior vemos lo que es el carcinoma lobulillar. Del lado izquierdo podemos apreciar que a los lóbulos normales, sin embargo del lado derecho vemos ya a un carcinoma lobular. ¿A qué nos referimos con este? Hablábamos que este tipo de carcinoma primordialmente logra proliferar y al momento de que prolifera puede llegar a deformar este tipo de estructuras. Sin embargo, se menciona que de forma general logra mantener la arquitectura de cada una de estas estructuras. La siguiente, por favor. Y bueno, por otra parte tenemos a lo que es un carcinoma invasivo. El carcinoma invasivo puede ser lobulillar o ductal y va a tener o va a clasificarse en diferentes subtipos dependiendo tanto de las características moleculares como de las características morfológicas que presente. Se menciona que hasta un 80% de los casos de las pacientes con carcinomas invasivos van a ser de la categoría que se menciona que se llama sin tipo especial. Este sin tipo especial, así como su nombre los dice, no tiene alguna diferenciación en particular y hasta cierto punto es un cáncer peligroso. ¿Por qué? Porque el que nosotros tengamos una menor diferenciación en las células hace un poco más agresivas a las mismas. Por otra parte, un 20% de los casos sí se clasifica en tipos especiales. Y bueno, ¿cuáles son estos tipos especiales? Tenemos del lado derecho una tabla que corresponde a la clasificación de Foot and Stewart, la cual nos menciona a diversas subtipos que tenemos de carcinoma invasivo. En primera instancia tenemos a lo que es la enfermedad de Paget-Belpasson, tenemos al carcinoma ductal invasivo, el cual nos engloba al adenocarcinoma con fibrosis productiva, tenemos al carcinoma medular, al carcinoma mucinoso o también conocido como coloide, tenemos al carcinoma papilar, al carcinoma tubular, al carcinoma lobulillar invasivo y finalmente otra categoría que nos engloba a los carcinomas invasivos que son un tanto infrecuentes, que son pues básicamente el carcinoma adenoide quístico, el de células escamosas y el apócrino. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con cada una de las variedades. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero muy a grandes rasgos. En primera instancia tenemos a la enfermedad de Paget-Belpasson. ¿A qué nos referimos con esta enfermedad? Todo comienza con una erupción eritematosa crónica a nivel del pezón. Sin embargo, esta erupción eritematosa puede llegar a progresar a una lesión exudativa que hasta cierto punto nos puede condicionar la formación de una úlcera. Se menciona que está altamente relacionado con lo que es un carcinoma ductal in situ, que hasta cierto punto se le llama como intenso, pero más que nada se refiere a que
pues es un carcinoma un poquito más extenso y que hasta cierto punto también se le considera como un carcinoma altamente invasivo. De forma histopatológica se caracteriza porque tenemos la presencia de células pagetoides. Se le conoce como células pagetoides a aquellas que van a poseer núcleos pálidos con abundante citoplasma y a su vez también tenemos nucleolos prominentes. Sin embargo, como dato patognomónico, tenemos que a la histopatología presentan células vacuoladas grandes. En este caso, hasta cierto punto puede llegar a ser difícil su diagnóstico porque podemos llegar a confundirlo con algunas otras patologías, primordialmente con lo que es un melanoma superficial diseminante. En el caso del tratamiento de esta variedad clínica, se menciona que podemos recurrir a lo que es una tumorectomía o una mastectomía, esto dependiendo de qué tanto fue el compromiso tanto del pezón como de la areola. La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos al carcinoma ductal invasivo, el cual nos engloba a los adenocarcinomas junto con las fibrosis productivas. Se menciona que esta variedad clínica nos agrupa hasta el 80% de los casos de carcinoma invasivo. Esta se va a acompañar de lo que son metástasis a nivel de los ganglios axilares, que como ya les mencionaron anteriormente, pues serían los primeros ganglios que se ven afectados. De forma clínica, las mujeres que presentan esta variedad van a presentar una masa dura, una masa solitaria y también algo muy peculiar es que las mujeres que se ven primordialmente afectadas son mujeres de la perimenopausia o bien mujeres posmenopáusicas. Por lo tanto, estamos hablando de que las mujeres aproximadamente están entre lo que son la quinta y la sexta década de vidas. En este caso, también hay que mencionar que son tumoraciones que de forma característica poseen márgenes mal definidos. Se menciona que incluso tienen una configuración estelar en las cuales lo único que nos va a condicionar que pues sus márgenes no contengan como tal a las células tumorales es que tengamos una mayor extensión a los tejidos adyacentes de a donde se encuentra el tumor. La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos al carcinoma medular. Esta variedad clínica nos agrupa aproximadamente el 4% de todos los casos de carcinoma invasivo y también de forma característica se presenta que es una variedad que tiene un alto factor hereditario, puesto que la mayoría de los pacientes presentan la mutación en nivel de BRCA1. De forma macroscópica podemos encontrarlo como un tumor blando, un tumor con características hemorrágicas. Sin embargo, también es muy importante mencionar que se encuentra de forma profunda en lo que es la mama. Se menciona que hasta un 20% de los casos se encuentra de forma bilateral. Y también algo muy particular es que tenemos, al estudio histopatológico podemos llegar a encontrar lo que es un infiltrado linforeticular denso. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos una gran acumulación de lo que son tanto linfocitos como células plasmáticas y que a su vez el que tengamos muchos linfocitos acumulados aquí nos puede ocasionar un crecimiento benigno o bien una hiperplasia reactiva por la misma presencia de estas células a nivel de lo que son los ganglios linfáticos regionales, por lo cual hasta cierto punto también nos puede llegar a dificultar tanto su diagnóstico como su estadificación por la aparición de este tipo de ganglios. Se menciona que también hasta un 50% de los casos de carcinoma medular presentan un carcinoma ductal in situ en la periferia de estos tumores. La siguiente, por favor. ¿Puedes regresar a la anterior? También tenemos una variedad clínica que se conoce como carcinoma mucinoso o carcinoma coloide. Esta nos presenta aproximadamente el 2% de los casos y aquí de forma característica se va a presentar en mujeres de edades avanzadas, las cuales de forma clínica se van a presentar pues, por atención clínica por la presencia de un tumor sumamente voluminoso. En el caso de su examen histopatológico podemos encontrar que tenemos lo que se conocen como fondos extracelulares comunes de mucina, los cuales, como podemos apreciar en la microfotografía que pueden encontrar de su lado derecho, tenemos a los acúmulos celulares, que son lo que ustedes pueden apreciar en color morado, y alrededor de ellas vemos pues como tal un color blanco. Este color blanco nos representa a la mucina y esto es lo que se conoce como fondos extracelulares de mucina, que como les decía van a estar rodeando a estos acúmulos de células tumorales.
Se menciona que esta variedad clínica hasta más del 90% es positiva a receptores hormonales. Más adelante vamos a hablar de cuál es la importancia que tiene que pues, sean positivos a este tipo de receptores. Se menciona que también que un 33% de este tipo de carcinoma presenta metástasis a nivel de sus ganglios linfáticos regionales y su supervivencia a 5 años es de aproximadamente el 73%. Por otra parte, su supervivencia a 10 años es del 59%. La siguiente, por favor. Tenemos ahora al carcinoma papilar. Este nos agrupa lo que son el 2% de los casos de todos los carcinomas invasivos y se presenta en su mayoría en mujeres de la 7ª década de vida, principalmente en mujeres no caucásicas, lo cual pues nos hace sospechar o nos hace tener como este dato clave para poder pues encontrar que a lo mejor se presentaría en pacientes que no sería como el paciente prototipo en el cual podemos encontrar un cáncer de mama, que serían las mujeres caucásicas. Respecto a su morfología macroscópica, se menciona que son tumores pequeños de aproximadamente menos de 3 centímetros. 3 centímetros es como su límite máximo respecto a su tamaño. Y también se menciona que son tumores que son positivos a receptores estrogénicos. Aquí algo también muy importante por mencionar respecto a esta variedad es que tienen una frecuencia baja de metástasis a nivel de los ganglios linfáticos axilares. La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos al carcinoma tubular, el cual nos representa el 2% de los casos. Aquí tenemos que es el carcinoma que con mayor frecuencia podemos diagnosticar a partir de una mamografía. Respecto a las mujeres en las que se presenta, primordialmente es en las mujeres que se encuentran en la perimenopausia o bien en la menopausia precoz. Aquí esta variedad clínica sí tiene metástasis, pero solamente se menciona que puede ser tanto en uno como en 2 ganglios axilares. Realmente no tienen un gran compromiso ganglionar y por lo mismo, tanto que pues es muy infrecuente este tipo de variedad clínica, así como también que no tenemos como tanta incidencia de metástasis, se menciona que la supervivencia hasta cierto punto podríamos llegarla a considerar como sumamente buena. ¿Por qué? Porque a largo plazo puede ser hasta del 100%. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos al carcinoma lobulillar invasivo. Este nos representa aproximadamente un 10% de todos los casos de carcinoma invasivo. Y de forma morfológica lo podemos caracterizar por la presencia de células pequeñas con un citoplasma escaso. Sin embargo, lo peculiar en ellas es que van a presentarnos mucina intracitoplasmática, que como lo pueden apreciar en la imagen de su lado derecho, van a ver como si fuera un tejido con muchos agujeros. Estas zonas blancas es donde tendríamos a la mucina intracitoplasmática, por lo cual esta disposición que tienen hacen que nosotros podamos llamar a este carcinoma como un carcinoma en células en anillo de sello. Se menciona que respecto a sus manifestaciones clínicas que presente el paciente, pues realmente estas pueden llegar a ser sumamente variadas. Se menciona que puede ser desde que una paciente no tenga ni una manifestación pues prácticamente aparente hasta aquellas en las cuales tengamos una deformación completa de la mama. Entonces realmente es muy variable en el cómo nosotros podamos encontrarlo en el paciente. Respecto a otras de sus características, este carcinoma es un carcinoma que tiende a ser multifocal, multicéntrico, así como también bilateral. También es positivo para los receptores estrogénicos y también se menciona que hasta cierto punto puede llegar a ser difícil su diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, ya entendiendo todos los tipos que tenemos de carcinoma, tanto in situ como los carcinomas invasivos, hay que saber cómo estadificarlos. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros logremos estadificarlos en buena forma a cada uno de ellos, vamos a poderle brindar un mejor tratamiento o un mejor abordaje a cada uno de los pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a establecer la etapa? ¿Cómo podemos decir es tal tipo de cáncer? Se encuentra en tal estadio. Primeramente, hay que hacer una exploración sumamente minuciosa de lo que es la piel, de la propia glándula mamaria, también de los ganglios linfáticos regionales, principalmente los ganglios tanto axilares como supraclaviculares, así como también de los mamarios internos. Se menciona que si nosotros quisiéramos establecer qué tanto daño tenemos a nivel de los ganglios linfáticos, la ecografía puede llegar a ser nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible de lo que puede llegar a ser la simple exploración física.
Por otra parte, para que nosotros establezcamos un diagnóstico mucho más certero y podamos decir, ya tiene un cáncer de mama, y también podamos decir qué tipo en específico de cáncer de mama tiene, hay que recurrir a otras herramientas diagnósticas como lo es la biopsia con aguja gruesa. Por lo tanto, hay que contemplar un estudio anatomopatológico pues sumamente completo. ¿Por qué? Porque debemos de considerar tanto los datos clínicos propios de la paciente, así como también el estudio tanto de la muestra del tumor, así como también de los ganglios linfáticos regionales, ya que los datos que podamos encontrar en cada uno de ellos nos van a ayudar a establecer pues en qué etapa se encuentra la paciente. Y bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo o la forma en la que podamos estadificarlo? Lo vamos a estadificar como podemos estadificar a prácticamente todos los tumores. Y es mediante lo que es el sistema de TNM, en el cual consideramos primeramente el tumor, el tamaño del tumor, consideramos el estado de los ganglios linfáticos que se encuentran de forma regional y finalmente si encontramos la presencia o no de algunas metástasis. La siguiente, por favor. Entonces, en las siguientes diapositivas les vamos a mostrar lo que es el TNM en el caso del cáncer de mama. Es un TNM pues sumamente extenso. ¿Por qué? Porque así como vimos, pues tenemos diversas variedades clínicas, por lo tanto, pues hay que contemplar las características de cada una de ellas, entonces pues tiende a ser un poquito largo. Entonces, solamente aquí recalcaría que nosotros debemos de recordar pues por qué se compone lo que es el TNM. Tenemos a la T, la cual nos agruparía pues prácticamente el tamaño del tumor. Aquí hay que considerar diversas variables. Tenemos que considerar desde lo que es un carcinoma in situ, si es un carcinoma ductal, un carcinoma lobulillar o bien si tenemos una enfermedad de Paget del pezón, y a partir de aquí ya podríamos comenzar a estadificar en T1, T2, T3 o T4. La siguiente, por favor. Por otra parte, hay que considerar primeramente los ganglios linfáticos regionales, esto mediante exploración clínica. Aquí pues hay que mencionar más que nada, pues saber si tenemos linfadenopatía o no a nivel de tanto de los niveles que ya hemos mencionado o principalmente de los ganglios linfáticos como lo son los axilares. La siguiente, por favor. Otra exploración que debemos hacer es la de los ganglios linfáticos regionales. Aquí esto sería mediante métodos un poquito más, por así decirlos, como si fueran de laboratorio, es decir, una exploración patológica de cada uno de ellos, de los ganglios que tengamos afectados. Y bueno, mediante qué herramientas podemos hacer este tipo de revisión, de evaluación. Se menciona que nosotros podemos evaluar a cada uno de estos ganglios linfáticos mediante métodos histológicos habituales, es decir, mediante alguna biopsia, mediante pues, la revisión de alguna muestra bajo el microscopio, o bien de algunas otras herramientas como lo son la inmunohistoquímica, o bien incluso podemos utilizar lo que es la reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa reversa para poder encontrar lo que sería el RNA de cada una de estas células tumorales. La siguiente, por favor. Y bueno, y finalmente, para considerar el TNM hay que contemplar lo que son las metástasis a distancia. ¿Por qué? Porque también pues, son importantes para saber qué tipo de tratamiento y cuál sería más que nada el pronóstico de nuestra paciente. La siguiente, por favor. Entonces, ya que contemplamos la revisión de cada una de estas tablas, hay que entender pues cómo a partir de lo que vayamos encontrando vamos a establecer los diferentes estadios. Tenemos lo que son el estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y finalmente el 4. Todos estos van a tener pues diferentes componentes por las que serían más que nada los lineamientos que ya vimos en las tablas anteriores. No mencioné más acerca de las tablas porque pues considero que sería mejor que cada uno de las revisara con un poquito de más calma, ya que pues si no nos llevaríamos un poquito más de tiempo. Entonces, ya que tenemos la etapa bien establecida, vamos a poder agrupar a los pacientes en diferentes categorías según las características tanto moleculares como morfológicas, así como también clínicas del tumor. Entonces, este tipo de estadios clínicos nos va a poder servir para nosotros establecer un mejor tratamiento y así saber más que nada el pronóstico que va a tener cada uno de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Algo también muy importante por considerar cuando nosotros estamos evaluando al cáncer de mama es la presencia de algunos biomarcadores. Primero hay que entender qué tipos de biomarcadores podemos llegar a considerar.
Primeramente hay que considerar al momento de la historia clínica los que son prácticamente factores de riesgo, que son más que nada aquellos que nos estarían explicando pues si el paciente estuvo o no bajo una exposición frente a un carcinógeno, o bien si ha tenido como algún antecedente en su propia familia de algún individuo que haya presentado cáncer de mama. Por otra parte, tenemos a los biomarcadores de exposición, los cuales pues también nos miden la exposición a algunos carcinógenos. Tenemos a los biomarcadores de sustitutos, los cuales nos explican o nos dan la pauta para identificar algunas de las alteraciones biológicas que pueden estar presentes tanto al inicio como en el propio desarrollo de cada una de las células tumorales. Tenemos a los biomarcadores pronósticos, los cuales nos arrojan información acerca del resultado propio del cáncer. Y finalmente tenemos a biomarcadores predictivos, los cuales nos van a aportar información acerca del tratamiento y de la respuesta que tuvo este tratamiento en las propias células tumorales. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipo de biomarcadores podemos llegar a utilizar en la evaluación de un cáncer de mama? En primera instancia tenemos a los que son los receptores de las hormonas esteroideas. Estos son importantes por lo mismo que ya vimos en la primera parte de este tema, de qué tanta exposición nosotros tenemos a los estrógenos. Y pues estos más que nada nos van a permitir, bueno, en el caso de que nosotros los encontremos positivos, nos indicaría que el paciente podría llegar a tener una mejor supervivencia, así como también nos permite considerar que en ellos sí podemos utilizar un tratamiento hormonal para pues tratar como de contrarrestar el daño propio del cáncer. Así como también nos van a servir para pues decir como qué tanto es, bueno, más bien cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. De forma clínica los vamos a poder encontrar por herramientas como inmunohistoquímica. Por otra parte, tenemos a los factores de crecimiento y algunos receptores. En esta categoría podemos agrupar a lo que son HER2/neu, así como también el receptor para el factor de crecimiento epidérmico. Y esto es más que nada, bueno, la importancia de esto radica en todas las cascadas moleculares en las que ellos participan y que finalmente si están pues altamente expresados, lo que nos daría a entender es que tenemos tanto un crecimiento alterado, un crecimiento pues intenso, así como también una gran proliferación de células tumorales, así como también si en el caso de que lleguen a estar presentes, nos podría indicar que las células tumorales de las cuales estamos hablando tienen una alta capacidad de invasión y de metástasis. Nuevamente, este tipo de biomarcadores se miden mediante herramientas como la inmunohistoquímica. Algo también muy importante por mencionar en esta categoría es que este tipo de biomarcadores nos permite también establecer como algunas alternativas terapéuticas, principalmente con anticuerpos monoclonales como lo son el trastuzumab. Otros biomarcadores que tenemos son aquellos que nos engloban a los índices de proliferación, entre los cuales pues tenemos principalmente a PCNA y a Ki67, los cuales si ambos se encuentran pues altamente expresados en las células, nos podría decir que tenemos una expresión excesiva a nivel de P53 y esto a su vez se relaciona con aneuploidías, con un índice mitótico alto y con un grado histológico alto, lo cual nos explicaría que pues tenemos un cáncer pues un tanto agresivo. Otros biomarcadores que tenemos son los índices de angiogénesis, los cuales están dados por el factor de crecimiento endotelial vascular, ya que pues entendiendo la fisiopatología propia del cáncer, no solamente del cáncer de mama, entendemos de que es necesaria la angiogénesis para el crecimiento y la propia invasión tumoral. Por lo tanto, si nosotros lo tenemos pues altamente expresado, podríamos decir que el tumor tiene un incremento respecto a la densidad de los vasos sanguíneos para que pues se puedan nutrir este tipo de células tumorales, así como también se relaciona de forma clínica con una recurrencia alta de cáncer. Otros marcadores que podemos utilizar son los índices de apoptosis y los moduladores, entre los cuales tenemos a la familia de proteínas tanto VAX como BCL2, y pues sabemos que ambos están inmersos en lo que serían tanto la promoción de lo que es la apoptosis o bien de la inhibición. En este caso, la familia de las proteínas, lo que son las BCL2, son las que se van a encargarnos de inhibir como tal a toda la cascada de apoptosis. Por lo tanto, estas
proteínas en particular se ven mayormente expresadas en lo que son los cánceres. En este caso, en el cáncer de mama, podemos decir que si encontramos una alta expresión de BCL2, nos daría como resultado que las células prácticamente no están muriendo, no están entrando a este proceso de apoptosis, tenemos una mayor tasa de metástasis, así como también se puede relacionar como una respuesta pobre en el caso de que pues, apliquemos quimioterapia a los pacientes. Y finalmente tenemos otros biomarcadores como lo son la vía de señalización del objetivo de la rapamicina o también conocido como mTOR o las quinasas dependientes de ciclinas, la expresión de P53, la expresión de algunos receptores de peroxisomas como el PPAR o bien de algunas enzimas como la ciclooxigenasa 2. La siguiente, por favor. Otros factores que debemos de considerar para como tal establecer el pronóstico de cada uno de nuestros pacientes son tanto factores del tumor como factores del hospedador. En la tabla que tienen de su lado derecho pues van a poder encontrar cada uno de estos factores. El que nosotros conozcamos a este tipo de factores también nos va a permitir que nosotros podemos utilizar algunas otras herramientas adicionales que básicamente son sistemas de datos o sistemas operativos mediante los cuales nosotros solamente pues identificamos los factores, ya sean del tumor o ya sean del hospedador, los metemos a esta base de datos y pues de forma automática podríamos identificar cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. En este tipo de herramientas agrupamos lo que son el Adjuvant Online, el Nottingham Prognostic Index, Predict, Oncotype DX, TaylorX o MammaPrint. La siguiente, por favor. Y bueno, ya empezando con lo que son generalidades del tratamiento, la siguiente. Antes de que nosotros podamos establecer como tal el protocolo terapéutico de cada una de las pacientes, primero lo que debemos de hacer es comunicarle al paciente que estamos sospechando de cáncer. ¿Por qué? Porque no podemos llegar y solamente decirle, usted tiene cáncer. Hay que hablar pues de forma tranquila con él, hay que prepararlo tanto mental como físicamente para la noticia y hay que hacerle saber pues en qué tipo o más bien cuáles van a ser nuestras sospechas diagnósticas que nosotros tenemos y más si estamos considerando al cáncer como una de ellas. Ya que hablamos con ellos y que ya que tenemos todas nuestras alternativas diagnósticas, hay que realizar diversos estudios para tratar de descartar unas o bien confirmar otras. En la tabla que tienen de su lado derecho podemos apreciar los diferentes estudios que se realizan dependiendo del estadio del cáncer, entre los cuales pues destacamos la realización de la historia clínica. Esta es fundamental en todos los estadios y no solamente en cáncer, sino en todas las patologías. También tenemos la realización de una biometría hemática completa junto con un recuento plaquetario, pruebas de función hepática, la medición de fosfatasa alcalina, radiografías torácicas, mamogramas, el estado de los receptores hormonales, la expresión de lo que habíamos visto que son factores de crecimiento y sus receptores, como lo son HER2/neu, el estudio como lo son gamagramas óseos, o bien algunos otros como la tomografía computarizada, ecografía o resonancias magnéticas. Lo que nosotros encontremos en cada uno de estos estudios diagnósticos también nos va a poder complementar lo que son las etapas en las cuales agrupamos a cada uno de nuestros pacientes y a partir de que nosotros ya tenemos un estadio bien establecido, ahora sí podemos iniciar un esquema particular de tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el cáncer in situ o también conocido como estadio 0. Aquí, más que nada, hay que favorecer o hay que fomentar la realización de una mamografía bilateral, más que nada para excluir un tumor secundario o bien algún otro tumor, ya sea en una mama o en la otra. En el caso de que tengamos a una paciente con un carcinoma lobulillar in situ, si tenemos algunos factores de riesgo, lo que hay que practicar es una mastectomía total bilateral, así como también hay que favorecer una quimioprevención. Y en estos casos también se puede considerar al tamoxifeno, que recordemos que es un modulador estrogénico, como parte del tratamiento. Por otra parte, tenemos al carcinoma ductal in situ. En estos casos, si tenemos una enfermedad limitada, nos podemos prácticamente acatar a lo que sería una tumorectomía mamaria junto con radioterapia. Por otra parte, si tenemos una enfermedad no palpable, podemos aplicar lo que sería una resección quirúrgica. Sea cual sea de las opciones, lo que también debemos de considerar es un tratamiento complementario con tamoxifeno. La siguiente, por favor. En el caso de los cánceres invasivos iniciales, tanto del estadio 1
2A y 2B, primeramente hay que establecer bien la estadificación. ¿Por qué? Porque esto también va a permitir, pues, el saber qué alternativas terapéuticas vamos a tener. Algo también muy importante por realizar es lo que se conoce como biopsia del ganglio centinela. En el caso de que tengamos a una paciente ya sea en estadio 1 o 2, que sus tumores sean unifocales y que la paciente no presente una mutación a nivel de BRCA, prácticamente el tratamiento va a consistir en lo que es una tumorectomía junto con radioterapia. En el caso de los tumores pequeños, tenemos que el tratamiento es a base de tumorectomía sin radioterapia y también puede ser que en ambas opciones podamos contemplar lo que se conoce como radiación mamaria parcial acelerada, la cual pues básicamente es como una radioterapia convencional. Sin embargo, esta se va a caracterizar porque el esquema en la cual se aplica pues es mucho menor. En este caso, la radiación mamaria parcial acelerada es una buena opción para lo que son carcinomas ductales in situ, así como también para cánceres en estadios sumamente tempranos. Por otra parte, si encontramos que nuestra paciente ya tenemos afectación de ganglios regionales y a su vez también tenemos la presencia de tumores pequeños, además de los tratamientos que ya comentamos, podemos llegar a considerar una quimioterapia complementaria. En el caso de que tengamos que sean positivos a receptores hormonales, hay que considerar lo que sería un tratamiento endocrino y también en el caso de que se presente HER2, NU y así como también algunos ganglios afectados, podemos llegar a considerar tratamientos como trastuzumab, doxorubicina y ciclofosfamida. La siguiente, por favor. Respecto a los cánceres locales y regionales avanzados, que son los que pues prácticamente nos abarcan el estadio 3A y 3B, es un esquema el cual va a consistir en intervención quirúrgica, quimioterapia adyuvante y radioterapia. Respecto a la intervención quirúrgica, se menciona que las opciones son mastectomía radical y a esta se le va a sumar radioterapia. En el caso de la quimioterapia, puede ser que sea una quimioterapia complementaria o una quimioterapia adyuvante. En el caso del adyuvante, recordemos que sería para minimizar el tamaño del tumor y ahora sí podamos, pues como tal, hacer una buena intervención quirúrgica. O por otra parte, también podemos utilizar una quimioterapia complementaria con la finalidad de maximizar la supervivencia libre de una enfermedad recurrente, ya sea local o regional. La siguiente, por favor. En lo que respecta al estadio 4, el cual nos abarca una enfermedad con metástasis a distancia, recordemos que aquí el tratamiento pues ya no es un tratamiento curativo. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos una enfermedad sumamente grave. Por lo tanto, el objetivo de este tratamiento va a estar enfocado a aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida del paciente. Hay que contemplar al tratamiento endocrino, un tratamiento para las comorbilidades que presente el paciente, pero lo fundamental aquí en ese tratamiento es un manejo adecuado del dolor. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente hablando de lo que serían enfermedades respecto a la recurrencia local y la recurrencia regional, hay que considerar ambos casos. En el primero de ellos hay que considerar a una paciente con una mastectomía previa. Si la paciente ya tuvo una mastectomía y pues sí tiene ahora una recurrencia, hay que proceder con una resección quirúrgica y con una reconstrucción inmediata. Sin embargo, pues también podríamos llegar a considerar quimioterapia adyuvante, tratamiento antiestrogénico o bien radioterapia adyuvante. Por otra parte, si la paciente tiene el antecedente de una tumorectomía previa y pues ahora tiene una enfermedad recurrente, hay que considerar ahora una mastectomía y esta a su vez también hay que considerar una reconstrucción de la mama. Sin embargo, también podríamos recurrir a lo que sería quimioterapia o bien al tratamiento antiestrogénico. La siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Belén Estrada y en esta última sección vamos a concentrarnos en el tratamiento quirúrgico. ¿Y le puedes dar la que sigue, por favor? El primero que vamos a tener va a ser la biopsia por escisión con localización por aguja. Esta va a ser la extirpación completa de la lesión de mama hasta que tengamos márgenes de aspecto normal. Es importante mencionar que esto se va a hacer en todos aquellos casos en los que la biopsia que se haya hecho previamente, que generalmente es una biopsia por aguja gruesa, haya resultado con datos diferentes a los que se esperaban o diferentes a los que nos estaban arrojando la exploración física o los estudios de imagen. En el caso de este tipo de biopsia, se va a hacer después de que se esté considerando un abordaje más grande, como una mastectomía total, de la cual vamos a hablar más adelante. Y también se va a realizar para considerar la necesidad
de evaluar y, si es necesario, extirpar los ganglios linfáticos que estén cerca de la región. Entonces, en este caso, para realizar la biopsia hay varias técnicas. Específicamente se va a estar recomendando la incisión, se va a estar recomendando una incisión circunmaleolar, perdón, con acceso a las lesiones subareolares, ya que esto nos va a permitir hacer menos daño en el momento de realizar la cirugía. También se pueden hacer otro tipo de incisiones, como las incisiones radiales, y en este caso se va a recomendar que sea en la mitad inferior de la mama. También es importante mencionar que si se van a hacer incisiones en líneas de tensión, estas sean concéntricas al complejo pezón areolar del cual le han estado hablando. Esto porque si nosotros hacemos este tipo de incisiones, vamos a evitar o vamos a disminuir el desplazamiento de dicho complejo. También es importante que se conozca que las incisiones curvas no se pueden realizar en las porciones inferiores de la mama. También es importante que sepan que en este tipo de abordaje quirúrgico, específicamente en este tipo de escisión, se debe de confirmar una resección total posteriormente a realizarla, y esto se va a hacer con una radiografía, que puede ser intraoperatoria, sería lo ideal, y en caso de que no se pueda, tendría que ser justo en cuanto se acaba la cirugía. También se pueden hacer algunas ecografías para confirmar. Se recomienda que para terminar esta biopsia se use electrocauterio o ligaduras absorbibles. Se especifica que se puede usar desde la 3.0 hasta la 5.0 y este tipo de escisión no va a necesitar drenaje. Ahora, también es muy importante que en el preoperatorio, es decir, antes de realizar la biopsia, se ponga un localizador en la mama, que vamos a ver más adelante una imagen específica. Esto se debe de hacer en una sala de mamografía o, en su caso de no contar, se puede hacer a través de una ecografía. Y esto es para que el cirujano, cuando haga la radiografía posterior a la extirpación completa de la lesión, se pueda dar cuenta si realmente la extirpó completa y si tenemos márgenes limpios, ya que pues el objetivo de este tipo de escisión es retirar toda la masa maligna. Entonces, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí en esta imagen estamos viendo cómo se va a colocar un clip en una porción inferior de la masa. Entonces, aquí en ambas imágenes podemos ver cómo se coloca, y una vez tomada la radiografía vamos a ver si realmente se extirpó completo. La que sigue, por favor. Bueno, como les comentaba, si los bordes son positivos, vamos a tener que hacer una reescisión, porque lo que nosotros necesitamos, o nuestro objetivo general, es tener bordes negativos. Pero ahora, ¿qué pasa si siguen siendo positivos? ¿Qué pasa si por más que se están haciendo las escisiones no podemos quitar todo el tumor? Entonces se va a tener que realizar una mastectomía, de la cual vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones de este procedimiento? Generalmente vamos a tener inflamación temporal debido a todos los mecanismos que podrían llegar a lastimar la mama. También puede haber desfiguración del seno, aunque esto se ha reducido si se usan las técnicas adecuadas, como les comenté anteriormente. También puede haber endurecimiento si tenemos una cicatriz muy gruesa o en la que se le haya tenido un maltrato. Puede haber infecciones, pero también son muy raras. Puede haber sangrado de la herida y, sobre todo, aquí lo más preocupante es un linfedema. Actualmente se sabe que la incidencia de linfedemas ha reducido, pero todavía están presentes. Y en este caso, solamente para recordar, un linfedema va a ser un edema en miembros, en este caso superiores, y se va a deber por una obstrucción en el sistema linfático. La que sigue, por favor. Bueno, continuando, vamos a tener una biopsia de ganglio linfático centinela. Ya habíamos comentado anteriormente en clases anteriores que un ganglio linfático centinela va a ser el primer ganglio al que va a drenar el órgano en el que tengamos la tumoración, y por lo tanto va a ser el lugar en donde vamos a tener mayor frecuencia de metástasis. Es por eso que es tan importante tener una biopsia. Como pueden ver en la diapositiva, va a estar valorando los ganglios linfáticos regionales, y también nos va a ayudar a poder estadificar la axila después de haber realizado una quimioterapia. Ahora, en este caso, también se van a drenar, se va a hacer la biopsia cuando tengamos un
una diferencia entre la exploración física y la biopsia por aguja gruesa, de la cual también ya les había mencionado. Aquí vamos a tener algunas consideraciones cuando no vamos a hacer esta biopsia. Y va a ser principalmente cuando tengamos un cáncer mamario inflamatorio, cuando haya presencia de linfadenopatía axilar palpable, cuando haya otras metástasis que sean palpables o que se demuestran por biopsia, también cuando tengamos un carcinoma ductal in situ que no haya tenido una mastectomía y cuando tengamos una cirugía axilar previa. Ahora, ¿cómo se va a realizar esta biopsia? Bueno, vamos a tener dos técnicas específicas para la identificación de los ganglios. La primera va a ser la detección transoperatoria de coloide radioactivo por sonda gamma, de la cual voy a hablar más adelante. Y la segunda va a ser la visualización transoperatoria de pigmento azul de isosulfán. Ahora, aunque antes se usaban de manera separada, o sea, había cirujanos que decidían usar una u otra, actualmente se recomienda usar ambas, ya que esto va a tener un mayor grado de especificidad para poder identificar los ganglios. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, un día antes a la cirugía se va a inyectar coloide radioactivo en el parénquima mamario alveolar. La cantidad va a ser 0.5 de azufre marcado con 0.2 micras de tecnesio 99. Esto si se hace un día antes. Si se hace el mismo día de la cirugía, podemos aumentar la dosis a 2.5. Y esto se va a hacer, como les mencionaba, antes de la cirugía. Una vez dentro de la cirugía, se les va a poder inyectar de 3 a 5 mililitros de pigmento azul de isosulfán en el parénquima mamario o en la región subalveolar. Es muy importante que no se haga subdérmica, ya que este tipo de pigmento tiende a, pues como su nombre es, pigmentar la piel y no se le va a quitar a la paciente. Entonces es muy importante que no se haga subdérmica. Esta última inyección que va a ser dentro del quirófano se puede hacer guiado por una mamografía o por una ecografía. También es importante mencionar que inyectar este tipo pues de pigmentos pueden tener respuestas. Entonces, muchos cirujanos lo que hacen es darles una profilaxis con antagonistas de los receptores H2 para histamina y también en ocasiones se les dan esteroides. Sin embargo, como la incidencia de esta alergia o de esta respuesta sistémica debido al pigmento es muy baja, muchos cirujanos optan por no hacerlo. Entonces, ya tenemos a nuestra paciente que va a tener tanto el coloide como el pigmento. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues tenemos que localizar los ganglios. ¿Cómo los vamos a localizar? Con una sonda por radiación gamma. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, primero, ¿puedes darle a la que sigue, por favor? Primero vamos a hacer una incisión de 3 a 4 centímetros. Esta se recomienda que sea transversal curva en la porción inferior de la axila. Una vez que ya tenemos esta incisión, vamos a optar por disecar el tejido subcutáneo para poder llegar a la fascia axilar. Una vez que llegamos a la fascia axilar, lo que vamos a hacer es buscar con nuestra sonda donde haya mayor radiación. ¿Cómo va a funcionar? La sonda, conforme se vaya acercando al ganglio centinela, va a mostrar mayores niveles de radiación. Este se tiene que dejar o se tiene que hacer un recuento por 10 segundos. Y después, ya que tengamos bien localizado nuestro ganglio, se va a extirpar. Y ya extirpado se va a hacer otro recuento por otros 10 segundos. Esto se le va a llamar como un recuento ex vivo. Y posteriormente, ya que se haya hecho lo mismo con todos nuestros ganglios, se va a volver a medir esta radiación o esta radioactividad. Y cuando tengamos que es menor al 10% de nuestro ganglio que haya mostrado la mayor radioactividad, es cuando vamos a poder dejar de hacer estas extirpaciones. Generalmente, o las bibliografías comentan que esto se logra a la cuarta extirpación, pero esto va a depender de este porcentaje que como les comentaba y que se conoce como la regla del 10%. ¿Le puedes dar a lo que sigue, por favor? Y bueno, ¿cuáles van a ser las complicaciones más comunes? Como les había mencionado, el linfedema. En este caso, en este tipo de procedimiento, tiene una incidencia mayor. También se puede generar un movimiento limitado del brazo y del hombro y sobre todo entumecimiento. Esto último si llega a haber alguna afección en los nervios. La que sigue, por favor.
Bueno, ahora vamos a tener el tratamiento quirúrgico en el que vamos a promover la conservación de la mama. Este básicamente va a ser la resección únicamente del tumor primario hasta que tengamos márgenes de apariencia normal. Generalmente este tipo de tratamiento va acompañado de radioterapia y valoración de los ganglios linfáticos regionales. Se recomienda sobre todo para cánceres en estadio 1 o 2 y pues obviamente en estadio 0 también se puede hacer. Pero si son mayores los estadios, entonces se recurre casi siempre a una mastectomía. Aunque como vamos a ver más adelante, esto va a depender de la paciente. Bueno, ahora como pueden ver en la diapositiva, si no se puede hacer una conservación de la mama, se va a optar por mastectomía, de la que vamos a hablar más adelante. Siguiendo con la conservación de la mama, ¿qué nos va a ayudar a saber si podemos hacer este tipo de procedimiento? Pues vamos a estadificar a la paciente, todo lo que ya les habían comentado antes de los antecedentes, la historia clínica. Podemos hacer estudios de imagen, por ejemplo, se recomienda hacer también radiografías. Lo más peligroso de este tipo de técnica quirúrgica en donde vamos a tratar de conservar la mayor cantidad de tejido mamario es la recurrencia. Pero, ¿qué nos va a hacer decir, bueno, si va a ser recurrente o no va a ser recurrente? Los márgenes. Entre más limpios estén los márgenes, es decir, si tenemos márgenes negativos, vamos a esperar menos recurrencia. Y en el caso de que haya un cáncer residual menor de 2 milímetros incluso, hay muchos cirujanos que en este momento ya deciden hacer una mastectomía, aunque esto también va a variar de la experiencia de cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora tenemos otros procedimientos que son técnicas oncoplásticas. Estas técnicas oncoplásticas, lo fundamental que están buscando es mejorar la estética. Para una paciente con cáncer de mama siempre va a ser difícil pues perder la mama. Entonces siempre se va a buscar tener la mejor estética y dejar de la mejor manera a la paciente. En este caso siempre se debe de considerar la magnitud de la resección que se va a realizar del tejido mamario para poder lograr márgenes negativos. Obviamente entre mayor magnitud va a haber mayor lesión en la piel, va a ser más difícil poder reconstruirla, que lo vamos a ver más adelante. También tenemos que ver la localización del tumor primario, el tamaño de la mama y también la constitución física en general de la paciente. Y bueno, ¿cuándo se van a hacer estas técnicas o cuándo sí están recomendadas? Cuando se va a extirpar mucha piel, cuando va a haber extirpación de mucho volumen del parénquima mamario, cuando el tumor está entre el pezón y el pliegue inframamario y cuando la escisión del tumor y el cierre de la mama genera una posición anormal del pezón. Y para esto vamos a hablar más adelante de la reconstrucción mamaria. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la mastectomía. La mastectomía es una de las técnicas que más se usan, ya que muchas veces los cánceres llegan en estadios avanzados. Entonces vamos a tener 4 tipos básicos. La primera va a ser la ahorradora de piel. Como pueden ver, en esta se va a eliminar todo el tejido mamario, el complejo pezón areola y las cicatrices que hayan dejado biopsias previas. En esta, como ven, no se van a estar también eliminando ni ganglios ni el músculo, que es lo que las va a diferenciar de las demás que vamos a ver más adelante. Y esta presenta una recurrencia de entre el 6 al 8% del cáncer. Después vamos a tener la total simple, en la cual se va a eliminar todo el tejido mamario, también se va a eliminar el complejo pezón areola, la piel, y en este caso sí se van a eliminar ganglios linfáticos, que van a ser solamente los de nivel 1. Después vamos a tener la radical modificada o de Patey, en la cual se van a eliminar el tejido mamario, el complejo pezón areola, la piel y los ganglios linfáticos de los niveles 1, 2 y 3. En este caso vamos a ver que, bueno, vamos a ver más adelante que se recomendaba eliminar el pectoral menor totalmente. De hecho, las primeras cirugías que se hicieron se eliminaba totalmente el músculo pectoral menor, pero actualmente se sabe que se puede solamente dividir y de esta manera, al tenerlo dividido, tenemos acceso a los ganglios del nivel 3 sin necesidad de extirpar todo el músculo. Además que generalmente esta técnica va a ir acompañada de quimioterapia o radioterapia o incluso tratamiento hormonal.
Después vamos a tener la radical de Halsted, en la que va a eliminar tejido mamario, piel, músculos, ambos músculos pectorales y los ganglios linfáticos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, antes de hablar específicamente de la ahorradora de piel, vamos a tener que hay otra específica que va a ser la que va a respetar el complejo pezón-areola. Esta no es tan común y es por eso que no se menciona dentro de las principales, pero es importante que se conozca. Esto se va a dar en tumores localizados que tengan más de 2 a 3 centímetros del borde de la areola, o sea, que estén a más o menos a esa distancia. Y sobre todo se va a presentar en mamas pequeñas con una tosis mínima. Bueno, ahora sí vamos a tener esta primera, que va a ser la ahorradora de piel. La técnica quirúrgica la pueden ver en la porción izquierda de su pantalla. Y en esta básicamente las complicaciones que más se van a presentar son epidermólisis y necrosis dérmica. La que sigue, por favor. Bueno, después vamos a tener la mastectomía radical. Como les comentaba anteriormente, al principio se recomendaba conservar el pectoral mayor, quitar todo el pectoral menor y también quitar los ganglios linfáticos del nivel 1, 2 y 3, sobre todo el 3 en la porción apical. Lo que se promueve es conservar el nervio del pectoral mayor, que es el torácico anterior. Sin embargo, actualmente muchos cirujanos ahora recomiendan ya no quitar también el pectoral menor, simplemente lo abren y de esta manera exponen los ganglios del tercer nivel. Las complicaciones más importantes en este caso va a ser la hemorragia, la inflamación del brazo y en el sitio de la incisión también. Y también puede haber un movimiento limitado del brazo, aunque en este caso el movimiento limitado del brazo también se puede deber a pues el daño de los nervios. ¿Le puedo dar a la que sigue? A ver, ¿le puedo dar a la que sigue, por favor? Ok, ¿te puedes regresar? Antes de hablar tal cual de la técnica de esta mastectomía, vamos a hablar de cómo vamos a elegir a las pacientes que la van a tener este tipo de mastectomía. Bueno, como les comentaba, van a ser tumores localizados en mamas pequeñas, con poca tosis, con una cirugía mamaria previa con incisión periareolar, con un índice de masa corporal menor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, que no fumen, que no tengan antecedentes de radioterapia y que no tengan una evidencia de enfermedad vascular del colágeno. La que sigue, por favor. Bueno, comentando otra vez la mastectomía radical, aquí como les decía se va a preservar el nervio torácico mayor y vamos a hablar ahora sí de la técnica. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, lo primero que se va a hacer es quitar piel. ¿Cuánto se va a quitar? Aproximadamente se va a tener un colgajo de 7 a 8 milímetros de espesor, pero esto va a depender de la complexión de cada paciente. Posteriormente, una vez que hayamos quitado, lo que se va a hacer es, se va a identificar la extensión de la vena axilar. Se va a quitar también la fascia del pectoral mayor y del tejido mamario suprayacente. Una vez que ya no tenemos ni la fascia del pectoral mayor ni el tejido mamario suprayacente, obviamente ya tampoco tenemos la piel, entonces vamos a empezar a buscar ganglios linfáticos. También, como les mencionaba, se debe identificar la extensión de la vena axilar y se va a elevar el tejido areolar del espacio axilar externo. Además que conforme vamos haciendo esto, también tenemos que ir limpiando las superficies de la vena para que queden sin tejido. Posteriormente, todo el tejido areolar de la unión de la vena axilar con el borde anterior del músculo dorsal ancho y de los ganglios linfáticos externos y subescapulares también se van a empezar a quitar todos estos tejidos areolares. Y bueno, también en este tipo de mastectomía también tenemos que tener cuidado de preservar el haz neurovascular tóraco-dorsal. Recuerden que el problema con que tengamos tantos nervios en esta zona es que si nosotros los lesionamos vamos a provocar disminución de la sensibilidad en los pacientes e incluso de la movilidad en brazo y hombro. Es por eso que es muy importante que tenemos que conservarlos. Otro nervio importante que debemos de identificar y conservar es el nervio del serrato anterior de Bell. Y también se debe de preservar, bueno, más bien se va a preservar en la fascia del músculo. Porque como les comentaba, específicamente va a provocar una incapacidad del ala de la escápula y debilidad del hombro.
Así que tenemos que tener mucho cuidado en esta zona. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Bueno, esta básicamente va a ser la técnica. La primera imagen que pueden ver en la esquina superior izquierda va a ser cuando se le va a empezar a quitar primero el colgajo a la paciente. Recuerden que tiene un promedio de 7 a 8 milímetros de grosor, pero esto va a depender de la complexión y del tamaño de las mamas de cada paciente. Puede haber pacientes que tengan un grosor menor de la piel o puede haber otros que lo tengan mayor. Posteriormente se va a retirar la fascia del pectoral mayor y del tejido mamario suprayacente, que es lo que pueden ver más o menos en la imagen en la imagen superior derecha. Y finalmente, en la última imagen que está al centro y debajo, pueden ver cómo el cirujano va a empezar a limpiar todas estas zonas, todos los nervios. Como les comentaba, es importante también limpiar de tejido areolar la vena axilar, siempre preservando los nervios. Recuerden también otro punto muy importante, ya se los mencioné varias veces, que debemos de abrir el pectoral menor y una vez abierto el pectoral menor se pueden observar los ganglios del nivel 3. Ahora, si quieren ver una mastectomía de este tipo completa, pueden observarla en el video que está en la porción inferior izquierda. Ese link es un link de YouTube que los va a llevar a una mastectomía. Dura solamente 12 minutos. En este momento no se los vamos a poner por cuestiones de tiempo, pero ahí pueden ver explicado y paso a paso toda la mastectomía. La que sigue, por favor. Bueno, ¿puedes darle a la anterior? Las complicaciones más importantes de esta va a ser seromas. Generalmente vamos a tener hasta el 30% de los pacientes con este tipo de mastectomía con seromas. Sin embargo, también se ha empezado a recomendar el uso de catéteres que van a estar drenando hasta 30 mililitros al día y cuando drenen menos de 30 mililitros al día es cuando se van a poder retirar y esto va a hacer que ya no haya tanta incidencia de seromas. También se pueden presentar infecciones que sobre todo se van a dar secundarias a la necrosis del colgajo de piel y en este caso el tratamiento va a ser realizar un cultivo y darles antibióticos a la paciente según el cultivo que le hagamos y también se puede desbridar si es que es necesario. En caso de que haya hemorragia, que tampoco ya no es muy común, pues se tiene que explorar la herida y restablecer el drenaje por aspiración, en este caso con un sistema cerrado. Y finalmente, en esta técnica también se puede presentar linfedema. De hecho, este tiene una incidencia de hasta el 60%, así que es muy importante. Y este 60% sobre todo se da en pacientes que ya tuvieron una radiación postoperatoria. En este caso, también se puede dar por una disección extensa de ganglios linfáticos en mujeres que tengan obesidad o que tengan más ganglios linfáticos comprometidos. Y en este caso, lo que se recomienda es una terapia descongestiva y también mangas compresivas para la paciente. Ahora sí ya puedes dar la que sigue. Y bueno, finalmente vamos a tener la reconstrucción de mama. Como se imaginarán, este ya no es un tratamiento tal cual, es decir, nosotros podemos dejar una paciente sin una reconstrucción de mama, de hecho muchas no tienen reconstrucción de mama, pero se recomienda. ¿Por qué se recomienda? Número 1, para cerrar una herida si es que todavía no se ha cerrado completamente. En este caso, lo primero que se trata de hacer es abordar los bordes de la herida. Y en caso de que no se pueda, lo que se puede hacer es darles un colgajo cutáneo con podículo del músculo dorsal ancho. Esto, les digo, es para cerrar la herida y obviamente evitar complicaciones. Y si no, también se hace para reconstruir la mama tal cual. Como les comentaba al principio, para una paciente nunca es fácil perder una mama. Esto genera también complicaciones psicológicas y es por eso que muchas veces se opta por esta reconstrucción. Esta reconstrucción puede ser inmediatamente después de la mastectomía o puede ser posterior. ¿Cuándo se recomienda posterior? Sobre todo en aquellas pacientes que vayan a recibir radioterapia, ya que de esta manera podemos asegurar un mejor tratamiento y también porque la radioterapia va a disminuir la estética, va a terminar dañando el tejido. Ahora, para reconstrucciones se pueden hacer de dos maneras, por un expansor o un implante o también por un tejido autólogo.
¿Qué tejidos autólogos tenemos? Bueno, de nuevo, un colgajo miocutáneo con pedículo del músculo dorsal ancho, o también podemos tener un colgajo libre con técnicas microvasculares. En el caso de que usemos el dorsal ancho o el recto abdominal, porque también se puede usar el recto abdominal, se va a hacer sobre todo en pacientes que tengan defectos grandes, es decir, que tengan heridas muy grandes, que se les haya retirado mucho volumen. En el caso del dorsal ancho, este va a estar irrigado por la arteria subescapular y las arterias intercostales. Obviamente se van a tener que realizar anastomosis vasculares para que tenga una buena nutrición. Y en el caso del recto abdominal, va a estar irrigado por los vasos epigástricos. Y bueno, básicamente esto sería todo, me parece. La que sigue. Bueno, en esta imagen pueden ver todas las técnicas. Como algo muy importante que se va a hacer es la simetrización. Es muy importante ya que tienen que quedar las mamas parecidas, porque recuerden que lo que se busca en la reconstrucción sobre todo es darle estética a la paciente. También pueden ver cómo se pueden usar los expansores o implantes o simplemente los colgajos. Y bueno, esta se las dejo para que la chequen bien. Y la que sigue. Bueno, esta sería nuestra bibliografía y la que sigue solo es muchas gracias por su atención.